Conmigo, ingeniero. Estamos con Mónica, ¿verdad? Sí, ingeniero. Listo, Mónica. Yo le pedí que me eh, diga la fórmula para sumar 87,78, que se restara 4 con 456 y que se dividiera para 3,5, ¿verdad? Listo. Sí, Usted me dictó esta fórmula. A9 más D7 menos G7 dividido para K5. Pregunto yo, Mónica, ¿esa fórmula está correcta o eh, está incorrecta? ya acá estuve, es que se me trabó la lengua, faltó el igual. Falta el signo igual. Correcto. Sí, y Muy ahí, bien, Mónica. ahí recién abrí paréntesis y ya lo último es que se cierra. ¿Cuánto le dio como resultado a usted, Mónica? No, yo no he sacado, nomás que estoy en el teléfono. Ah, ya. Si no, ¿Alguien no lo estoy en hizo en computadora. la calculadora, por favor? A mí me salió menos 83.000 y ahí seguía 14, 28, 57, 14, 29. Silvia. Sí, dígame. Entonces, ¿esta fórmula está correcto o está incorrecto? A ver. La fórmula sí está correcta, pero el resultado no sé por qué salió diferente. El resultado sale diferente, porque cuando vamos nosotros, por ejemplo, a combinar varias operaciones matemáticas, porque aquí yo estoy sumando, luego estoy restando y luego estoy dividiendo, ¿sí? Entonces, El cuando yo paréntesis. realice una fórmula de este tipo, yo le recomiendo de que diferencien las operaciones, ¿sí? Diferencien las operaciones. Por ejemplo, yo la suma la encierro entre paréntesis, ¿sí? Menos G7, también lo puedo colocar entre paréntesis y luego divido para la última celda que yo he colocado, ¿sí? O puede darse el caso, puede darse el caso de que los valores que yo tengo no son iguales a lo que tienen ustedes. Estamos. Miren que a mí me sigue mostrando 34,714286. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual 87 más 78 menos 456. Esto dividido para 3,5. El resultado que yo encontré aplicando fórmula es el mismo resultado que yo tengo aplicando los valores que están en las celdas con colores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el resultado es
34,714286. Ese es el resultado. Si en la calculadora no sale igual, puede ser el caso de que ustedes no colocan el signo igual después de que hacen la suma. Ingeniero, disculpe, ¿no fue que no sumó el 310? Es que el 310 no se suma. No, lo que pasa es que me salía la cantidad de 83 puntos tantos números. Era porque, por ejemplo, lo hice paso por paso. Primero sumé 87 más 78 y ahí el resultado de ahí lo resté para 456. Y en ese resultado me salió un resultado negativo. Entonces, ese resultado negativo hizo que la división, o sea, saliera un número más del que está ahí. Por ejemplo, 87 más 78, 165. Menos 456 me dice que es menos 291. Menos 291 dividido para 3,5. Acá me sale menos 83.1428571428.5. Así le sale, Silvia. Sí, así mismo. Ya. Entonces aquí hay un conflicto, mire. ¿Sí? Hay un conflicto. Vamos a ver. Vamos a ver por qué es. Sí, ingeniero, a mí me puso muy difícil. Muy difícil, está fácil. Ahí sí. Ahí sí ya aparece el resultado que tiene Silvia. Entonces, lo que yo le decía, tenemos que identificar las operaciones, ¿sí? Miren que yo aquí coloco doble paréntesis. ¿Por qué coloco doble paréntesis? Porque yo primero la suma la estoy cerrando en un paréntesis. ¿Se dan cuenta? La suma la estoy encerrando en un paréntesis. Luego, ese resultado de la suma debe de restarse con G7. Y esas dos operaciones las vuelvo a encerrar entre paréntesis. ¿Sí? Y al final ya hago la división. Dividido para K5. En este caso la última celda, el último valor. Entonces tenemos que diferenciar cuando yo voy a aplicar varias operaciones en una fórmula. ¿Sí? Y allí sí sale o se muestra el resultado que en este caso le dio a Silvia y que en la calculadora pues también me daba a mí. Entonces ahí ya quedamos con el resultado correcto. Bien, ¿alguna pregunta por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, ingeniero, de mi parte no. Listo. Vamos a la siguiente página. Bien. Excel
es una aplicación que me permite también obtener la raíz de un número del que yo desee. ¿Sí? Entonces acá, para tener un número exacto o una raíz de un número exacto, yo he ingresado 81, 144 y 169. Entonces, aquí si yo voy a aplicar función, la función raíz, que me devuelva la raíz de un número. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Colocar el signo igual, ¿sí? La función raíz y luego, entre paréntesis, la celda que contiene el número del que yo quiero sacar o extraer la raíz. Raíz cuadrada por si acaso. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Yo digo, igual raíz y entre paréntesis coloco a 2. ¿Por qué a 2? Porque ahí está 81. Y yo quiero saber cuál es la raíz de 81. John, ¿cuál es la raíz de 81? No es 9. Se quedó John. Se quedó de año John. Bien, justamente la raíz de 81 es 9, correcto. ¿Por qué 9? Pregunta de escuela. ¿Por qué 9? Porque 9 por 9 es 81. Correcto. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la raíz de 144? 12. 12. Raíz de 144. 12, correcto. Muy bien. Raíz de 169. 13. Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, miren que Excel nos permite obtener la raíz de un número. ¿Sí? Yo quiero saber la raíz de 1000. La raíz de 1000 me dice que es 31,622777. La raíz de 1000. Yo quiero saber la raíz de 500. 22,36068. Quiero saber la raíz de 240. 15,491933. ¿Sí ven? Entonces, el número que ustedes deseen obtener la raíz, Excel le va a devolver el resultado de manera facilita, muy sencillo. Ingeniero, una pregunta. En Excel solo se pueden hacer raíz cuadrada, no se puede hacer raíz cúbica, eso no. Se puede hacer raíz cúbica, pero ese ya es otro proceso donde hay que emplear un tipo de código o de programación, como nosotros le llamamos. De poder se Ay, puede, pero ya es un poquito más complicado. listo. Pero por el momento, esto es algo muy básico que ustedes lo pueden aplicar.
potencia. A ver, antes de continuar, ¿está claro lo de raíz? ¿De cómo sacar la raíz de un número? Bueno, dicen por ahí que el que calla otorga. Ahora, imaginémonos que yo quiero elevar un número. Quiero elevar, por ejemplo, 15. Quiero que 15 se eleve al cuadrado. Excel me lo permite hacer. ¿Sí? Para esto, utilizo la función potencia. Así como cuando escribimos igual raíz, ahora acá debo de escribir igual potencia. Yo digo igual potencia, abro paréntesis, digo que voy a elevar a una potencia la celda C2. ¿Por qué C2? Porque ahí está 15. Ahora, debo de colocar punto y coma. El punto y coma es para indicarle al Excel el exponente. Como le digo que lo voy a elevar al cuadrado, entonces yo debo de escribir ¿qué número? El 2. El 2, correcto. Entonces yo le digo, igual potencia, abro paréntesis, la celda, punto y coma, y el exponente. O en este caso la potencia, como dice aquí abajo el ejemplo. Cierro paréntesis, presiono Enter. Y me dice que 15 elevado al cuadrado es 225. ¿Cómo yo verifico? Multiplicando el valor 2 veces, ¿verdad? Multiplico 2 veces el valor. Hago una fórmula sencilla, una multiplicación. C2 por C2. Y ahí está el resultado, 225. ¿Verdad? Me dicen que 15 debo de elevarlo al cubo. ¿Qué debo de hacer en la fórmula? Cambiarle el 2 por el 3. Correcto, Silvia. Cambiarle el 2 por el 3 y me dice que el resultado, 15 elevado al cubo, es 3375. ¿Cómo lo verifico? Nuevamente, vengo acá y lo multiplico por el mismo valor. Y me dice que es 3375. ¿Sí ven? Me dicen que no lo quiero elevar al cubo. Lo quiero elevar a la quinta. Quito el 13 y coloco el 5. 15 elevado a la quinta. 759.375. Verifico acá multiplicando el mismo valor 5 veces y ahí está el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función de potencia está correcta, ¿verdad? Está correcta. Bien, ahora voy a digitar ciertas cantidades, ¿verdad? Profesor, ¿sí puede repetir la fórmula de potencia? Claro, Nil, por supuesto que sí. Cuando yo quiero elevar un número cualquiera a una n potencia o a un n exponente, en Excel yo lo puedo hacer, pero debo de escribir la función potencia, ¿sí? O debo de escribir la palabra potencia, que es una función. Igual potencia. Luego abro paréntesis. Y luego escribo el nombre de la celda del valor al que yo lo quiero elevar a una n potencia. Después del nombre de la celda, coloco
o escribo punto y coma para indicarle al Excel que después del punto y coma va a ir el número que va a servirme de exponente. Y yo le decía que quería elevar 15 al cuadrado. Entonces, después del punto y coma, escribo el 2, porque es al cuadrado y cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que es 225, ¿verdad? Si me dicen no, no es al cuadrado, es al cubo, ¿qué es lo que hago? Borro el 2 y escribo el 3. Presiono Enter y me dice que es 3375. No, no es al cubo, me equivoqué, es a la cuarta. Borro el 3 y escribo 4. Enter. 50.625. ¿Sí? Y así ustedes pueden elevar cualquier cantidad a un exponente que ustedes deseen. Yo lo quiero elevar a la novena, por ejemplo, 15 elevado a la novena. Ahí está esa cantidad. ¿Sí? Entonces, queda comprobado de que esta función potencia funciona correctamente aplicando justamente la palabra potencia. ¿Sí? Hay que escribir la palabra potencia. Ahora sí, ¿estamos claros, Neil? Sí, gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bien, con max y con min. Max viene de máximo y min viene de mínimo. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero saber entre todas estas cantidades cuál es la cantidad mayor o cuál es la cantidad máxima. Si fueran estas cantidades que yo tengo aquí, así poquitas, yo voy viendo, observando y digo que la mayor cantidad es 3.345. Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen una lista de pacientes, digámoslo así, una lista de pacientes con diferentes edades? Tienen 100 pacientes y usted quiere saber la edad del paciente mayor. De los 100 pacientes, usted tiene que ir uno por uno viendo cuál es la edad mayor, cuál es la edad mayor, ¿verdad? Pero Excel nos facilita esa parte de buscar la edad mayor entre tantos pacientes. Y para eso, yo voy a aplicar la función max, ¿sí? Max, no máximo, max. Abro paréntesis y le digo de dónde hasta dónde yo voy a buscar la edad máxima o la edad mayor entre todas. Cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que la edad mayor es 3.445, por ejemplo. Ah, no, me equivoqué. Esa edad no existe. Voy a colocar una edad que sí exista. Voy a colocar 15. Ahora me dice que la edad mayor es 123. No, me equivoqué. Esa edad es del profesor Suasti y el profesor Suasti tiene 41 años. ¿Cuál es la edad mayor ahora entre todo eso? 90, ¿verdad? Entonces miren que de esta manera ustedes pueden encontrar la edad mayor, ¿sí? O la cantidad mayor. Para lo que es el mínimo o la edad menor. Asimismo, ustedes pueden aplicar la fórmula o la función min para encontrar la edad menor entre todas las que ustedes tengan allí. Y miren que la fórmula es algo parecido.
Anteriormente colocábamos igual max para el máximo. Ahora yo escribo igual min para el mínimo. Y le digo, ¿de dónde hasta dónde voy a buscar la edad mínima? Presiono Enter y me dice que la edad mínima es 12. ¿Verdad? Ahora yo modifico este valor, 89, esta edad, y le voy a colocar 5. Ahora la edad menor tiene que cambiar. Me va a decir que ahora es 5, ¿verdad? Automáticamente. No tengo que estar volviendo a hacer ninguna otra fórmula, sino que con la misma fórmula yo busco la edad máxima y la edad mínima. ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Sí, genial. Bien. Para esta parte, la función contar. La función contar punto sí. Esta función también es muy importante para ustedes, que a veces tienen que saber cuántos pacientes tienen de nombre María, cuántos pacientes tienen de nombre Carla, cuántos pacientes tienen de nombre José, etcétera. Yo aquí tengo un listado de nombres, pero hay nombres que se repiten. Y le doy el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una lista de 100 pacientes y que ustedes quieren saber cuántos pacientes se llaman José. ¿Qué tienen que hacer entonces? Una función, una fórmula. Pero acá vamos a utilizar la función contar punto sí. Yo escribo contar, ¿sí? Miren, con solamente escribir con, aquí me aparecen todas las fórmulas, funciones que sean con contar. Y la que yo voy a utilizar es la que justamente está aquí, que dice contar punto sí. Le doy doble clic y ya directamente me aparece el paréntesis. Le digo de dónde hasta dónde voy a buscar los pacientes que tengan de nombre María. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Igual, contar punto sí, se abre paréntesis, le digo de dónde hasta dónde, el rango en este caso, ¿sí? De H4 hasta H14, aquí está, desde María H4 hasta José H14. ¿Qué es lo que yo voy a contar? Los pacientes que tengan nombre María, ¿sí? Pero miren que María, yo debo de colocarlo entre paréntesis para que me pueda, en este caso, diferenciar el nombre, ¿sí? Cierro paréntesis al final, presiono Enter y me dice que María solamente existe un solo paciente de nombre María. ¿Estamos? Y en la lista, yo verifico si solamente son estos poquitos pacientes. Bueno, verifico y digo, sí, verdad es. Solamente existe un solo paciente de nombre María. Pero ¿qué pasa si me dicen que necesito saber cuántos pacientes se llaman José o tienen de nombre José?
¿Qué tengo que hacer ahora? Solo cambiar el nombre de María por José. Solo cambiar el nombre María por José. Correcto. No necesito cambiar nada más en la fórmula. Presiono Enter y me dice que hay 4 pacientes de nombre José. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Como es una lista corta, identifico rápidamente que son 4, verdaderamente. ¿Sí? Pero vuelvo al ejemplo. ¿Qué pasaría si fueran 100 pacientes, 150 pacientes, 200 pacientes? Imagínense, revisar una lista tan grande, tan extensa, para saber cuántos pacientes de nombre José existen. Ingeniero, una pregunta. En caso de que, o sea, eso a ver cómo le explico. ¿Solo funciona con el primer nombre o también cuenta con el segundo nombre? O sea, imagínense que ya María tenga el primer nombre y el segundo nombre abajo sea Carla María. Entonces, ¿también lo cuenta o solo van, como yo me explico, solo van los primeros nombres? Si esta persona se llama Carla María y esta persona acá arriba se llama María Josefa, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Si me dicen, a ver, enfermero Orlando, entre 100 pacientes, véame cuántos se llaman María Josefa. ¿Qué tengo que hacer? Poner los dos nombres. Correcto, muy bien. Colocar los dos nombres tal y como está escrito acá en la celda. ¿Me hago entender? Sí, Me sí. dice que María Josefa, hay uno, mire. ¿Sí ve? Hay uno. Pero ¿qué pasaría si yo María Josefa, por ejemplo, ¿no? Lo copio y lo pego por acá. Miren cómo automáticamente ese uno se fue incrementando. Hay 1, 2, 3 María Josefa. ¿Sí ven? Entonces, yo lo estaba haciendo con un nombre, pero ustedes lo pueden hacer con los dos nombres. ¿Sí? Lo pueden hacer con los apellidos. Con un apellido o con los dos apellidos. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Silvia. Sí, gracias. Ok. Entonces ya aprendimos a contar nombres o palabras o textos. ¿Qué pasaría si ahora me dicen, eh, enfermero Orlando, yo necesito, Mónica, usted me está pidiendo la solicitud de anotación? Que me hablaste sin querer. Ok, listo. Imaginémonos que ahora yo ingreso las edades. ¿Verdad? Ahora yo ingreso las edades. Y me dicen, enfermero Orlando, yo necesito saber cuántos pacientes son de la tercera edad. ¿Cuándo sabemos que un paciente es de la tercera edad? Cuando cumple sus 65 años, ¿verdad? Entonces, yo puedo aplicar la misma fórmula, pero ahora ya no con nombres, sino ahora con las edades. Y para esto, yo voy a aplicar la misma fórmula, pero en vez de que diga el nombre del paciente, ahora yo debo de escribir la edad.
¿cuántos pacientes son de 65 años? ¿Ustedes qué escribirían? El número 65. El número 65, correcto, así de fácil, Melanie. Muy bien. Y me dice que existen 5 pacientes con la edad de 65 años. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Ah, no, es que María Josefa no tiene 65, María Josefa tiene 35, me equivoqué. Miren cómo automáticamente ya cambió de 5 a 4. Ah, no, es que José no tiene 65, me equivoqué, es 55. Miren cómo bajó, ¿sí? Automáticamente este valor va a cambiar. Ah, no, que Marta, chútica, Marta, yo me equivoqué. Marta no tiene 56, es 65. Escribo el 65, enter, y ahora cambia a 4. ¿Sí ven? Automáticamente. No necesito estar haciendo otra fórmula y otra fórmula más, no, sino que con la misma fórmula va a funcionar para todas las edades que yo tenga ingresadas, para todos los pacientes. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas, por favor. Ingeniero, eso también se puede hacer con números de cédula. Claro, por supuesto. Imaginémonos. Voy a poner números así. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes aquí? Ustedes quieren como comprobar si un número de cédula existe de un paciente. Entonces yo lo que hago es escribir el número de cédula, ¿sí? Y miren, me dice que existen 3 números de cédulas iguales, ¿sí ve? Que no debería pasar, porque eh, un número de cédula es único para una sola persona. Pero en este caso, yo lo he hecho que se repitan para que ustedes vean que sí funciona, ¿sí? En este caso, ingeniero, creo que esto nos serviría bastante para los que son manejos de historias clínicas, porque eso sí se ve que un paciente a veces tiene 2 o 3 historias clínicas. Así es, correcto. Entonces, miren, yo voy a colocarle otro número a esta cédula y ya se diferencia de las otras dos. Entonces me dicen que ya solamente hay 2 cédulas que se repiten. Vamos a colocarle acá otro número y ahora me dice que solamente existe una sola cédula. ¿Sí? Con este número. Yo le he colocado del 1 al 9, por ejemplo. Entonces, con los números de cédula también funciona. Funciona con nombres, con apellidos, con edades. Por ejemplo, se me ocurre ahorita y yo digo, y yo coloco aquí eh, masculino, por ejemplo, ¿no? Femenino,
Disculparán nomás que si no son iguales. Pero a veces pasa esto. A veces nosotros tenemos que conocer. Entonces me dicen, enfermero, yo necesito saber en ese listado de pacientes cuántos son femeninos y cuántos son masculinos. Y usted tiene que ponerse a revisar aquí. María es mujer, Carla es mujer, van 2. Marta es mujer, van 3. Carla es mujer, van 4. E irlo contando de esa manera. Pero si usted aplica una función que le permita ahorrarse todo ese tiempo, bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Solamente escribir. A ver, vamos a cambiar aquí. Por ejemplo, escribo masculino, ¿verdad? Uy, que se fue afuera. ¿Qué pasó? Masculino, enter, y me dice que hay 4 pacientes de sexo masculino. 1, 2, 3, 4. Correcto. Ahí está. Y para femenino, que lo que hago, solamente femenino. Ahí. En vez de masculino, ahora coloco más femenino. Presiono enter. A ver, no está bien escrito entonces. Femenino. Y acá dice femenino. Ah, ya, es por los nombres. Estoy utilizando la columna de nombres. Ahí sí. Me dice que hay 7 pacientes de sexo femenino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correcto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, funciona muy bien. Ah, no, es que José me dice que yo le he colocado femenino y José es masculino. Escribo masculino, presiono enter y ahora me dicen que hay 5 masculinos y 6 femeninos. Ah, es que este José también. Yo le coloqué femenino y es masculino. ¿Verdad? Escribo masculino, presiono enter y ahora hay 6 masculinos y 5 femeninos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Preguntas. Preguntas, por favor. Llantos, quejas, Ingeniero, una pregunta. dígamelo. Una pregunta. Mire, en el caso del ejemplo que dio la compañera Edita, que dice de los números de cédula, ¿Sí? entonces, digamos que tenemos, como usted mismo dice, tenemos una lista de 100 pacientes, pero 3 de ellos tienen el mismo número de cédula, ya por error de que la persona se confundió ya. Entonces, ahí o sea, sabemos que hay 3 números con el mismo, o sea, 3 personas con el mismo número de cédula, pero no nos puede dar otra facilidad de, por ejemplo, saber quiénes son esas personas con ese mismo número de cédula. Sí, ¿Me hago claro que entender? sí. Claro que sí, por supuesto, Silvia. Hay otra manera, pero sin utilizar fórmula. La otra es enviando a buscar ese número de cédula. Por ejemplo, estos son los números de cédula, ¿verdad? Imaginémonos, antes yo aquí coloqué el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 4. Acá. Listo. Miren que hay 3 números de cédula que se están repitiendo. Lo voy a colocar de color. Allí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a enviar a buscar si este número de cédula existe. ¿Sí? Aquí arriba, en la parte derecha superior, dice buscar
y seleccionar. Ustedes le dan clic aquí a esta lupa y dan clic donde dice buscar y le va a mostrar esta ventanita. Aquí donde dice buscar, ustedes van a escribir el número de cédula y luego ustedes le van a ir diciendo buscar siguiente, ¿sí? Buscar siguiente. Y miren cómo se lo va marcando. ¿Sí ven? Miren, me marca el número 3 acá porque está hecha la fórmula con ese número de cédula, por si acaso. Pero miren cómo me lo va marcando, cómo lo va encontrando. ¿Sí se dan cuenta? Y así ustedes pueden ir buscando también nombres, apellidos, número de cédulas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran buscar, lo pueden hacer de esta manera. Y es algo muy, pero muy sencillo y que nos sirve bastante. ¿Estamos, Silvia? Listo, ingeniero, gracias. Sí. Listo, muy bien. Bien, niños, niñas. Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase de hoy día. En el aula virtual le va a quedar la tarea, la actividad. Y también la clase grabada también va a quedar allí en la plataforma. Entonces, dejamos de compartir. Yo le agradezco por haberse conectado, ¿sí? Y espero pues que hagan la actividad, la tarea que va a quedar en el aula virtual y nos estaremos viendo la siguiente clase la próxima semana en este caso. Algo Listo, que decir. Colocamos la gracias. asistencia, ¿verdad? Claro, si ya está activada, coloquen la asistencia. No está activada, profe. Sí está. No me Ya voy. sale. Ya voy a activarla si no está. Entonces, nos estaremos encontrando la próxima semana. Asimismo, conéctense por favor a la clase. Yo muy agradecido que ustedes participen y se conecten a mi clase. Ok, gracias. Gracias a Chao. ustedes. Pasen bien. Gracias.